Planteados dentro de la propuesta curricular para el semestre, especial importancia para el curso es el que tiene que ver con los números índice. Este es uno de las herramientas quizás que más se usan dentro de las propuestas que se hace de trabajo de análisis cuantitativo. Tenemos varios ejemplos. El primer acercamiento a números índices que tienen ustedes cuando trabajan la parte contable y se ven los estados financieros. En los estados financieros ven análisis horizontal y análisis vertical. El objetivo fundamental de esos análisis es poder comparar un periodo contra otro. Y esa comparación de un periodo contra otro también me permite identificar si determinada variable está creciendo o no está creciendo. Entonces, por eso es fundamental el tema de los índices. Entonces, podemos resumir que un índice no es más que una comparación entre dos periodos. Normalmente eso es lo que se plantea. Voy a hacer unos referentes teóricos inicialmente. Definimos algunos tipos de fórmulas, el tipo de índices que vamos a trabajar y empezamos a trabajar los ejercicios para que empecemos a mirar cómo se aplica. Entonces voy a compartirles el tablero. Les comparto por acá el tablero y empezamos a trabajar esas definiciones que hay. Entonces quiero que me confirmen acá cuando comparta. Bueno, podemos movernos entre el tablero y vamos a movernos con Excel también. Vamos a ver cómo está hoy la conexión, que ayer estaba molestando un poco esta conexión. Entonces a ver si podemos trabajarlo desde acá. Ya tenemos ahí compartido el tablero. ¿Me pueden confirmar por favor si está ya compartido? Sí, profe, ya está. Gracias. Bueno, entonces lo primero que tenemos es, recordemos acá el tema de números índices y el número de índice. Entonces decimos que va a ser una comparación entre dos periodos. Entonces podemos establecerlo de esa forma. Una comparación entre dos periodos. ¿A qué me refiero cuando hablo de dos periodos? Normalmente hemos hablado que toda la información que se tiene es una información histórica. Es una información histórica y a partir de esa información histórica entonces es donde estamos nosotros revisando toda esa información y comparando. A ver que todavía están por acá llegando. Entonces hablamos comparación entre dos periodos. Para eso entonces vamos a definir que hay un periodo actual que lo vamos a llamar un periodo 1. Digamos que hay un periodo 1. Un periodo 1 y tenemos que definir un periodo base que lo vamos a llamar un periodo 0. ¿Cierto? No importa los nombres que le demos, pero entonces siempre en esa secuencia. Un periodo inicial, digamos que este periodo 0 es el periodo que tomamos como referencia o como periodo base, porque no necesariamente es un periodo anterior, pero este es el que tomamos como periodo de referencia. Y el periodo 1 sería el periodo con el que estamos comparando, el periodo más reciente realmente. Este sería un periodo reciente. Por ejemplo, un índice muy utilizado y se usa como referencia para toda la planeación del Estado es el IPC.
Exactamente, el IPC lo que hace es comparar periodos de tiempo. Y hay metodologías para calcularlo. Digamos que esa metodología del IPC lo calcula el DANE. Es un poco compleja porque ¿qué es lo que hace realmente para el cálculo del IPC? Ese cálculo del IPC lo que hacen es coger todos los productos de la canasta familiar. Cada país tiene su metodología y tienen sus sectores o sus grupos para calcularlo. Y por ejemplo en el caso de Colombia hablamos de más de 500 productos separados en diferentes grupos. Grupos como que se mira primero la canasta básica familiar, entonces se miran alimentos. Y dentro de alimentos se hacen también ciertas clasificaciones, se mira cuánto se gasta en frutas, en verduras, entonces se hace esa clasificación. A ver, déjenme un minuto que siguen llegando. Entonces en alimentos se hace también ciertas clasificaciones, se mira por ejemplo cuánto gasta la gente en vestuario y entonces hacen las clasificaciones por sus grupos. Se mira cuánto se gasta en recreación, cuánto se gasta en salud. Hay varios subgrupos. Y cada subgrupo de estos se está revisando permanentemente. Cada subgrupo de estos se revisa permanentemente. Y al final, mediante la metodología que se haya decidido, entonces se hace el cálculo. Y eso es lo que nos dice si el valor, el índice que está calculando aumenta o disminuye de un periodo a otro. ¿Qué quiere decir en el concepto del IPC que aumente o disminuya? Si aumenta el índice, lo que está indicando es que estamos perdiendo poder adquisitivo. Con la misma plata que comprábamos ayer no podríamos comprar hoy. Es más o menos lo que trata de hacer el IPC. Entonces hay diferentes índices, lo mismo a nivel de industria. A ver por acá. A nivel de la bolsa de valores se encuentran también diferentes índices. Se encuentra uno el Dow Jones, se encuentra el índice Nasdaq. Entonces se encuentran diferentes índices. Por lo tanto, este es realmente un tema de relativa importancia dentro de la administración. Y podemos encontrar también entonces índices simples. Los vamos a clasificar por acá como un índice simple. Un índice simple. Vamos a ver un ejemplo claro de cómo se calcula un índice simple. O vamos a decir que lo definimos simplemente como, y podemos calcular índices de precios, índices de cantidades o índices de valor. Entonces digamos acá arriba, antes de definir este índice simple, que lo que digamos para uno aplica para el otro. Entonces dentro de los índices nosotros podríamos calcular índices de precios, podríamos calcular índices de cantidad, tenemos índices de cantidad, voy a poner acá a la par, y tenemos índices de valor. Son realmente los tres conceptos que se manejan en el día a día en términos de los conceptos económicos: precios, cantidades y valor. Toda la actividad económica realmente gira alrededor de esas tres variables. Primero nosotros debemos determinar cuál es el precio de determinados productos. El precio influye sobre la cantidad que consumimos y el producto del precio por la cantidad es lo que nos indica el valor. Este valor realmente es el gasto total que tenemos en determinados productos.
Entonces, partiendo de eso, tenemos que hay índices simples. Vamos a hacerle acá un diagramita. Digamos que dentro de estos índices de precios podemos encontrar entonces índices simples. Y esos índices simples entonces lo podemos calcular de la siguiente forma. El caso para índice de precios lo denotaríamos con una I mayúscula y le indicamos con la P que estamos hablando de índice de precios. Si lo vamos a hacer para cantidades, pues denotaríamos en vez de PQ, y si lo hacemos para valor en vez de PV. Entonces el índice de precios dijimos que era comparar un periodo P sub 0, entonces vamos a decir que es el precio en el periodo 0. El precio en el periodo actual, perdón, acá el precio en el periodo actual lo podemos llamar periodo actual o lo podríamos llamar periodo T, y comparado con el precio de un periodo base. Esto es lo que nos haría un índice simple. Entonces, índice de precios estaría denotado por eso. Dijimos que si vamos a hablar de cantidades, pues simplemente las cantidades que vamos a comparar. Comparamos cantidades y entonces sobre esa base hacemos la definición. Entonces nos quedaría que para el índice de cantidad nos quedaría entonces definido que en vez de escribirle I sub P tendríamos IQ, teniendo en cuenta que en economía utilizamos la P para precios y Q para cantidades. Entonces aquí sería Q sub 1, cantidades del periodo actual, sobre las cantidades del periodo anterior. Entonces cantidades de un periodo anterior. Y para valor entonces dijimos que cambiamos. Es el mismo cálculo realmente. Y ya miramos sobre un ejemplo que nos pueda dar claridad sobre estos conceptos. Entonces voy a escribir el índice de valor acá al frente. Y el índice de valor estaría dado entonces por dijimos que cambiamos por V y sería el valor en el periodo 1, valor en el periodo 1 comparado contra el valor en un periodo 0, valor en un periodo 0. Bueno, ese es un índice simple. Vamos a ver un ejemplo y empezamos a ver algunas características especiales para que vayan mirando que son conceptos que realmente ustedes ya conocen, y sobre esos conceptos entonces es empezar a aplicarlos a las necesidades que tenemos de identificación de algunas propiedades básicas en determinados elementos. Entonces tomemos un ejercicio por acá clave. Supongamos que tenemos los siguientes elementos. Vamos a considerar por ejemplo un producto simple. Digamos que tenemos la producción para determinado año. Voy a tomar acá a ver por acá que sigue. Vamos a tomar por ejemplo la producción para unos periodos de tiempo. Digamos acá que nos interesa mirar cuál es la producción. Entonces vamos a identificarlo sobre dos elementos claves. Tomemos por ejemplo que tenemos desde el año, digamos datos históricos desde el año 2007 hasta ahora, hasta el 2019. Entonces voy a escribir acá, voy a hacer una tablita. Entonces tenemos por acá el año 2007.
Quiero que cada uno vaya organizando su tablita para que tengan la información. Tenemos el año 2008 y nos vamos hasta el 2019. El 2008, a ver, borro esto por acá que no me da el formato. 2008, tengo 2009, 2010, voy a ir organizando un poquito acá. Y para cada uno de eso vamos a tomar un producto cualquiera y digamos que tenemos la producción para el año. En cualquier unidad que se esté trabajando. Tenemos entonces el 2011. Tendríamos 2012. 2012. 2013. 2014. 2014 por acá. Tenemos 2015, 2016. Armamos la tabla hasta el 2019. Datos históricos de cualquier elemento que nos interese, cualquier variable. En este caso vamos a hablar de producción. 2017. 2018 y tenemos finalmente acá 2019. Y supongamos que tenemos ciertas cantidades que se producen de un artículo cualquiera. No estoy hablando de ninguno en especial. Voy a hacer acá las lineecitas para que me quede la tabla. Lo que queremos armar es una tabla que me permita entonces determinar los valores que tenemos. Bueno, voy organizando un poco más. Digamos que tenemos entonces las siguientes cantidades. Vamos a tomarlo con valores pequeños para poder hacer cálculos simples. Digamos que tenemos los siguientes valores: 61, 82. Acá voy a tomar 61 para el año 2007, 82 para el año 2008. Y ahí vamos completando toda la información. 82, tenemos 85 y 95 para los dos siguientes años. 85 y 95. Voy a ir organizando una vez la tablita. 85 para el año 2009. Tenemos 95 para el año 2010. Tenemos para el año, digamos, los dos datos siguientes para el voy en el 2010, 112 y 102 para los siguientes años. 112 y 102. Y organizo esta información. Bueno, que no se nos olvide, queremos tener esta información y hacia dónde vamos. Vamos a ver cómo ha sido la variación en esa producción comparado unos periodos con otros. Tenemos luego para el 2013 y 2014, 97 y 95, vemos una variación en esos precios, en las producciones. Entonces tenemos 97 y 95,
97 y 95. Ahí vamos armando nuestra tabla y ya el resto nos dedicamos a hacer los cálculos y la interpretación de cada uno de estos elementos. Tenemos para el 2015 y 2016 entonces 113 y 137. Tenemos acá 113 y 137. Bueno, vamos mirando que ya nos queda 3 añitos para revisar. A ver que alguien más llegó por acá, está pidiendo ingreso. Tenemos para el 2017 y 2018 los siguientes valores: 152 y 149. 142 y... perdón, 152 y 149. 152 y 149. Ustedes podrán organizar una tablita mucho mejor en Excel. Quería mostrar acá en el tablero un poquito para hacer unos cálculos, pero ahora nos movemos a Excel para que sea mucho más ágil este tipo de cálculos que se están haciendo. Pero quería mostrar manualmente cómo se interpreta cada una de las definiciones que estamos dando y cómo se hace realmente los cálculos paso a paso. Ya en Excel es un proceso mucho más ágil que hace esos cálculos automáticos, sobre todo cuando tenemos tablas grandes. Y el último valor entonces para 2019 tenemos que toma un valor de 151. Entonces tenemos acá nuestra tabla y queremos ver cómo ha sido la variación de la producción en una empresa, o pueden ser ventas, cualquiera de las variables de interés que tengamos. Entonces recurrimos acá precisamente a los números índice. Voy a disminuirle un poquito el zoom a este y tenemos entonces que podemos calcular los números índice, y normalmente la variación la podemos nosotros ver en términos porcentuales o en términos absolutos. Normalmente a ver, subo un poquitico acá. Bueno, normalmente los índices se miran en los dos. A algunos les interesa más el... Pero muy pequeño. Toca más bien moverme acá. A algunos les interesa más ver el valor porcentual y a otros les interesa ver el valor absoluto. Es más recomendable trabajarlo sobre valores porcentuales. Entonces vamos a mirar cómo podríamos nosotros hacer este índice. Nosotros podríamos hacerlo de dos formas. Primero, tomar un año base. Voy a escribirlo por acá, que podemos tomar un año de referencia y lo llamamos el año base o periodo base. En este caso, como estoy hablando de años, entonces digo año base, pero puede ser un periodo porque se puede hacer por meses, por trimestres, cualquier unidad de tiempo que necesitemos, entonces lo tomamos como la base. Por ejemplo, si yo quisiera saber, y es normalmente el índice de precios al consumidor, el IPC se calcula sobre la base un año de referencia y se mira el crecimiento o decrecimiento de los años subsiguientes comparados contra ese año. Entonces voy a escribir acá que queremos hacer un índice de producción y digamos que es el índice con base en el año 2007. Vamos a tomar el año 2007 como referencia. Y dijimos que esos índices se calculan, acá lo tenemos,
cualquiera de estos, índice de precios, índice de cantidad o índice de valor. Aquí tenemos cantidades, estoy hablando de producción. Entonces sería un periodo comparado contra otro, como aquí estoy comparando contra el 2007. Entonces todos los periodos que tengo los voy a dividir con el periodo 2007. ¿Qué quiere decir? Que el primer periodo siempre tiene la referencia de 1. ¿Por qué? Porque vamos a tener que el primer periodo sería 61 dividido 61. Y esto nosotros el índice, bueno, aquí hago una aclaración en términos del índice. El índice nosotros lo podemos indicar en términos de proporción o en términos de porcentaje. Entonces da lo mismo en términos de interpretación si yo lo dejo así o si quiero expresarlo en términos porcentuales, tendría que multiplicar por 100. Pero es indiferente realmente si me queda como está acá. Simplemente el cociente me va a dar un número menor que 1. Y para pasarlo a porcentaje multiplico por 100. Entonces cualquiera de las dos notaciones es indiferente realmente para términos de interpretación. Entonces, por ejemplo, este primer índice que me da 61 sobre 61, si hago el cálculo, pues esto me va a dar 1. Lo voy a dejar con dos decimales, 1. Si lo dejara sin el producto del 100. Si multiplico por 100 sería 100 y ese es el año base. Entonces siempre el año base va a tomar esa referencia de el valor 1. Y cualquier valor por encima de ese indica un aumento o por debajo indica un decremento. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, cuánto nos da la medida de 82 comparado con el periodo anterior. Entonces, ¿qué tenemos? Tendríamos que la operación sería 82 dividido en 61. ¿Cuánto nos da eso? Voy a hacer los cálculos en Excel y voy a ir pasando los valores que necesitamos. Entonces tenemos que el siguiente, quiero que ustedes lo hagan allá también. Entonces el primer valor, y dejémoslo sin multiplicar, para que lo interpretemos más bien como los valores, como la proporción. Lo voy a dejar con dos decimales. A ver por qué no me da este. Va a ser igual. Y aquí el siguiente sería bueno, lo voy a dejar con dos decimales. El siguiente me daría 1.34. Quiero que lo vayan identificando porque que hagan los cálculos allá. Entonces siguiente 1.34. Voy a borrar este primero, lo voy a dejar acá como referencia a un ladito y dentro de la tabla voy a escribir el valor 1, 1,00. Mire que estoy indicando acá arriba donde estoy calculando el índice, estoy indicando cuál es el año base. El año base estoy diciendo que es el 2007. Yo podría tomar otro periodo de referencia, pero voy a tomar inicialmente el 2007 como año base. Entonces todos los valores los estoy dividiendo en el valor del año 2007. Siguiendo con los cálculos, entonces tenemos que los siguientes valores estarían dados, serían los siguientes. Tenemos 1.39, 1.56. Voy a ponerle acá. Cada uno vaya verificando estos datos. 1.39 para que sepa de dónde están saliendo. 1.56. Luego tendríamos 1.84 y 1.67. 1.84. Tenemos 1.67 y 1.59.
Y pues la interpretación es simple. Aquí, ¿qué podemos decir? Vamos a ir mirando antes de continuar con los cálculos. Lo que estaríamos diciendo aquí, si vamos a interpretar el primer valor, digamos que queremos interpretar qué pasó el año 2008 comparado contra el año 2007. Entonces, como el valor es mayor que 1, está a 1,34, quiere decir que hubo un aumento en el 34%, porque el 34 es el excedente del 1. Entonces, todo lo que exceda acá de 1 es el aumento. 0,34 multiplicado por 100 me da 34%. El 2009 comparado frente al 2007 tuvo un incremento del 39%. Pero mire, por ejemplo, el 2010 ya tuvo un incremento muy grande del 56%, siempre comparado frente al 2007. Entonces, continuando con los cálculos para mirar toda la variación, vamos a mirar entonces los años subsiguientes, que son el 2014, 2015. Entonces 2014 tenemos 95 y 113. Por ejemplo, hasta el momento, déjeme miro cuánto nos dio este. Nos da, 150, 1,59, 1,56. Hoy 2015, 1,85. Aquí me falta 1,56 para el 2014. Para el 2015 tenemos 2015 1,85. $1,85. Vamos a mirar, por ejemplo, qué ha pasado ya con el año 2016. En este 2016 la variación ya va en 2,25. Quiere decir que se ha duplicado, más que duplicado, la producción. El 2017 tenemos que da 2,49, 2,49. Siguiente sería 2,44. 2,44 y el último 2,48. Bueno, entonces con los cálculos no hay mucho problema. La interpretación de un índice simple es solo ver eso, si crece o decrece, y es interpretarlo en términos de un año base, que es el que queda siempre con valor 1. Entonces acá vemos que hubo siempre un crecimiento permanente de esa producción. Empezó con 61 unidades, lo tomamos como referencia y me quedan 1. El siguiente año, el 2008, ya la producción fue 82, tuvo un crecimiento porcentual de 34 unidades. En la parte contable, por ejemplo, cuando hacen el análisis horizontal y análisis vertical, muchas veces hacen cuántas unidades cambió. Entonces 82 menos 61 y ya se me daría la variación en unidades. Pero aquí los índices realmente es interpretarlos siempre en términos porcentuales. Esa es una forma de calcular ese índice con un año base. Pero podemos tomar siempre, podríamos tomarlo con el año anterior. Vamos a mirar cuál es la otra forma que podríamos calcularlo. Podríamos calcularlo de la siguiente forma. Digamos que quiero calcularlo siempre con el año anterior. Comparar cualquier periodo con el año anterior, entonces el índice lo calcularíamos de la siguiente forma. Y no es que un índice sea bueno o el otro sea malo, todo depende de qué es lo que necesitamos nosotros realmente ver. Entonces, nosotros podríamos calcular un índice de la siguiente forma. Podríamos decir que queremos calcular el índice con un periodo
le voy a poner con un periodo T-1, el periodo anterior. ¿Cómo se calcula ese índice con el periodo anterior? Pues simplemente sería tomar, vamos a hacerlo paso a paso y vemos las variaciones. Siempre el primero pues me va a dar 1, voy a escribirlo acá. Digamos, no tengo con quién compararlo, no hay un periodo anterior, entonces este sería la referencia. Pero el siguiente va a ser, lo voy a calcular aquí por fuera. El siguiente cálculo tendría que ser 82, que es el número de unidades, dividido en 61. Lo estoy comparando con el periodo anterior y eso en este momento me va a dar 1,34. Entonces el siguiente tendríamos 1,34. ¿Dónde empieza a variar? A partir del tercero. Vamos a hacer el cálculo del índice, porque ya sería el tercer periodo, o sea, el 2009, comparado no con el 2007 y no con el 2008. Entonces en este caso sería 85, que es el valor de la producción del año 2009, comparado con 82, que es el periodo anterior. Vamos a hacer los cálculos para cada uno y miramos cuánto nos da. Entonces si lo hago con el periodo anterior, entonces tendríamos que este sería, ya hago los cálculos y me voy a transcribirlos allá en la tablita para que vayamos viendo cuánto nos da. Bueno, entonces el tercer periodo ya tenemos que hay una variación de 1,04. Aquí tendríamos una variación de 1,04, que es exactamente este cálculo que estaba haciendo acá, de 85 dividido 82, 1,04. Y puedo continuar con los otros periodos, siempre entonces sería 2010 versus 2009, 2011 versus 2010. Entonces quiero que cada uno complete ahí este valor y ya vamos viendo, comparamos, y son dos índices, mire que me dan valores diferentes, sin embargo ambos me están mostrando que hay un crecimiento. El crecimiento 2008 frente al 2007 fue un 34%, o digamos un crecimiento grande. Pero 2009 frente a 2008 la variación fue más pequeña, una variación solo del 4%. Entonces cuando uno empieza a comparar estos índices, empieza a pensar en otro tipo de variables que pueden influir sobre esos temas. Entonces ya tocaría entrar por qué en un periodo es más lento que en otro o más rápido que en otro el crecimiento que hay. Bueno, entonces haciendo todos los cálculos voy a transcribir la tabla y tendríamos los siguientes valores. Ya transcribiendo me va a quedar que es 1,12, 1,18, voy a escribirle acá 1,12, 1,18. Como siempre le hago la recomendación que cada uno haga los cálculos para que sepa de dónde salen esos números y qué cálculos son los que estamos haciendo. En esa medida les va quedando claro el concepto y no tendrían después problema tratando de buscar cómo hicieron los cálculos y por qué salen determinados números. Ahora 0,91, 0,95, por ejemplo acá tenemos un decrecimiento, 0,91, tenemos por acá 0,95 y se ve claramente en las unidades. Siempre hay que ir comparando si realmente estamos haciendo bien los cálculos o no. Aquí veníamos en el 2011 con 112 unidades de producción y al 2012 bajamos a 102 unidades. Hubo una disminución en la producción, por lo tanto mire que acá el valor va a dar por debajo de 1 porque hay una disminución. ¿Cuánto disminuyó?
pues lo que le falta a esto para llegar a la unidad, le hizo una disminución del 9%. Lo mismo el año 2013 frente al 2012. Tuvo una disminución en cuántas unidades, y acá hablamos en unidades, 5 unidades, pero en términos porcentuales hubo una disminución del 5%. Pasará lo mismo con el 2014. Miremos cuál es la disminución en el 2014. Tenemos que es 0,98. Acá tenemos 0,98. Entonces mire que son periodos donde hay disminuciones, y aquí hubo una disminución del 2% frente al 2013. Bueno, esa es realmente la interpretación, entonces no es tan complejo el cálculo ni la interpretación. Vamos con 2015. 2015, 1.19, vamos por acá, 1.19 y 1.21. $1.19 y 1.21 por acá. Entonces vuelve y crece. Entonces eso permite ir haciendo análisis permanente, y esto se puede llevar a una gráfica. Hay gente que le gusta más tener esa interpretación de forma gráfica que de forma visual, entonces se puede llevar sin problema. Luego decimos que 1.11, 0.98 por acá, 1.11 por acá, 0.98. Y ahí tenemos dos formas simples como se calculan los índices. ¿Cuál? Pues cada uno escoge la metodología que prefiera. Si me dicen que lo haga con un año base, pues tendría que tomar el año base. Si no me dicen nada, podría hacerlo con el año inmediatamente anterior. Este sería una forma de hacer ese cálculo. También podríamos tomar otro año diferente. ¿Qué pasa? Quiero que cada uno mire cómo les quedaría el índice si yo quisiera calcularlo acá. Déjenme organizo un poquito. Quiero que cada uno haga el siguiente ejercicio. Calcule ese índice. A ver si esto me permite moverme acá, sí. Quiero que calculen ese índice, pero con... escribámoslo acá. Índice con año base. Tomemos año base 2014. Quiero que calculen este índice y ya vamos a mirar cuáles serán los resultados. Entonces, ¿cuál será los valores, las variaciones porcentuales si tomamos como referencia el año 2014? Quiero que cada uno haga ese cálculo ahí y ya miramos entonces si están acertados con los cálculos y si han entendido el concepto. Entonces quiero que cada uno haga ese cálculo ahí. A ver, que este no me ha permitido moverme.
¿Qué tiene, gordito? ¿Qué le pasó? Venga. Venga, jovencito, venga. Venga. Bueno, entonces miremos a ver si el concepto ha sido claro. Si nosotros queremos calcular un número de índice simple y estamos tomando como año base el 2014, lo estamos indicando acá, entonces ese año base va a tener siempre un valor de referencia 1. ¿Por qué? 95 dividido 95. Recuerda que estoy hablando de la producción, entonces estoy tomando este dato. Y 95 dividido 95, entonces siempre el año de referencia va a ser 1. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. ¿Cuál es la base? Y todos los otros periodos los dividimos frente a esta misma cantidad. Entonces, de acuerdo a eso, me daría que el año 2013, el cálculo sería 1,02. Aquí quiero que presten mucha atención a ver si han hecho los cálculos correctos. 1,02. Recuerda que estoy comparando un periodo contra este año 2014. El año 2012, de acuerdo a esto, me dio 1,07. Tendríamos acá 1,07. Y así pueden hacer cada uno de los cálculos. Miremos con los años siguientes. ¿Qué pasará con el año 2015? El año 2015 tiene una variación y me da 1,19. Bueno, el año 2016 tendrá una variación de 1,44. Entonces, lo voy a dejar hasta ahí. Ustedes ya hacen el resto de los cálculos para que verifiquen que si están haciendo correctos esos cálculos y la interpretación. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se interpreta esto? El año 2016 estamos diciendo que tiene una variación. El año 2016 que nos dio 1,44 tuvo un incremento del 44% comparado frente al año 2014. Siempre tengo que mirar cuál es el año base que tengo. El año base acá es 2014. Miren acá el año base de 2007, las variaciones son diferentes. Miren el año 2016, una variación de 2,25, pero frente a 2007. Y acá una variación de 1,44 frente a 2014. Entonces siempre es importante tener en cuenta esa variación. Entonces ahí tenemos un ejercicio simple de cómo se calculan los índices. No importa que sea índice de precio, índice de cantidad o índice de valor. Y tenemos entonces dos formas básicas de calcularlo. Siempre definiendo el año base, un año base digamos distante, o podemos hacerlo con el año o el periodo inmediatamente anterior, como este. Estamos haciéndolo con el periodo inmediatamente anterior, o podemos cambiar de año base. En el caso del IPC, el IPC se está cambiando normalmente el periodo base. Por decir algo ahora, podríamos buscar el DANE, cuál es el año base, para que hagan la consulta. Pueden buscar acá en la fuente principal, el que hace el cálculo es el DANE, y buscar entonces cuál sería el año base, para que les quede de consulta, el año base para el cálculo del IPC. Y está cambiando, pues a medida que
que vaya transcurriendo el tiempo y dependiendo de las situaciones que se vivan, muchas veces es necesario actualizar el periodo de referencia por dar diferentes situaciones. Uno podría pensar que, por ejemplo, este ha sido un año atípico por el tema de la pandemia. Entonces la economía a nivel mundial colapsó y eso hace que cualquier periodo posterior que se vaya a comparar frente a ahora es totalmente diferente a todo lo que venía sucediendo. Entonces hace falta actualizar esos índices. Entonces podría uno tomar como referencia el periodo actual, como termina este año, y frente a eso darnos cuenta dónde está ese punto de quiebre realmente. Entonces les dejo como consulta, esto es una consulta simple, buscar en la página del DANE, ellos definen toda la metodología, cuál es el año base para el cálculo del IPC y las principales variables, pongámosle acá, y las principales variables para su cálculo. Digamos que el año base y las principales variables. Bueno, esto nos lleva a pensar lo siguiente. Cuando hagan esta consulta, van a dar cuenta que la metodología no es tan complicada. Es que es complejo el volumen de información. Porque como tenemos acá, les decía, cerca de 500 productos. Entonces, y lo están actualizando. Ellos hacen eso permanentemente. Cada semana están haciéndolo en supermercados, hay trabajo de campo y están recogiendo esa información o en plazas de mercado dependiendo el tipo de producto que se quiera. Entonces aquí lo que necesita más que conocer la metodología pues tener herramientas de soporte que nos hagan esos cálculos ágiles. Aquí vemos que desde el punto de vista teórico muy manual, pues con 10 variables o 10 datos ya digamos que se vuelve lento, pero si uno tiene miles de datos, millones de datos, pues es necesario trabajar con herramientas que agilicen ese proceso. Bueno, entonces ahí hay un primer elemento que nos interesa. Inquietudes hasta el momento. A ver, miro por acá que hay en... Bueno, ya hicieron los cálculos. No sé qué inquietudes. ¿Es claro? ¿Es confuso el tema? Bueno, vamos a ir mirando porque hay diferentes metodologías, por lo tanto hay diferentes índices y todo depende de qué es lo que uno quiera. Ahí es donde está realmente, digamos, la importancia del asunto, saber cuándo uso uno, cuándo uso otro. No hay tampoco una regla general que me determine eso. Uno ve estadísticas cuando presenta el gobierno. El gobierno normalmente hay dos instituciones que son los encargados de presentar estadísticas en términos de crecimiento económico. Entonces, por ejemplo, el DANE es el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Se supone que esas son las estadísticas oficiales para el país. Pero hay una institución que se llama el Departamento Nacional de Planeación, el DNP, es el encargado de toda la política pública del país. Y ellos hacen sus estadísticas también. Y muchas veces lo que dice el DANE frente a lo que dice la Dirección Nacional de Planeación, el DNP, no coinciden. Porque cada uno utiliza metodologías diferentes. Entonces, aquí hay un tema que es importante tratar y más desde el punto de vista de administración. Es un tema normalmente ético. La estadística se puede usar para disfrazar mucha información. Una estadística bien manejada o una estadística mal interpretada. Tocaría ver con qué sentido se hace. Muchas veces hay errores involuntarios. Hace unos cálculos
equivocados y entonces las interpretaciones son equivocadas, pero ese es un error involuntario. Otras veces hay errores voluntarios, o sea, para disfrazar a conciencia uno hace y dice, pues prefiero utilizar este índice porque me va a mostrar un mejor rendimiento. Pasa igual que la contabilidad. Ustedes saben que en la contabilidad hay dos caminos. Uno, mostrar toda la realidad de la empresa, y hay una doble contabilidad que puede ocultar una cantidad de cosas. Entonces aquí entra a influir mucho el tema ético. Y en el tema ético pues es tan relativo porque lo que para unos está bien, para otros está mal. De hecho vemos cómo a nivel de instituciones y a nivel de Estado los niveles de corrupción, y posiblemente alguien que haga semejantes fraudes pensará que eso está bien. Entonces es un tema ético que ustedes como administradores tendrán que empezar a valorar y a ponderar desde la medida de los valores de cada uno. Entonces el tema ético, digamos que aquí es fundamental. Por eso se confía en las fuentes de información. Cuando uno contrata a un contador, confía en que la información que le está dando es la acertada. Cuando contrata a un administrador, le delegan a él toda la responsabilidad de crecimiento de la empresa. Entonces están delegando toda confianza. Bueno, entonces aquí tenemos que hay un índice simple. Tenemos este caso. Índices simples. Pero nosotros también podríamos considerar otro tipo de índices. Vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, si yo quiero hacer unos promedios, índices promedios ponderados. Nosotros podríamos hacer lo siguiente. Voy a mostrarles. A ver, miro por acá qué pasó. Alguien ingresó. Ya vamos mirando. Bueno, en un minutico ya vamos mirando acá una información que vamos a necesitar. Entonces tenemos que también podemos hablar de índices agregados de precios no ponderados. Entonces hablamos del índice promedio simple y el índice agregado simple. Entonces voy a escribirlo acá abajo. Vamos a definir dos conceptos que son el índices agregados no ponderados. Lo voy a escribir para precios, pero lo que diga para precios aplica también para cantidades. Le voy a quitar acá precios. Digamos índices agregados no ponderados. En estos tenemos básicamente dos tipos de índices que van a ser el índice promedio simple, un índice promedio simple, y puedo obtener un índice agregado simple, y vamos a ver ahora unos ejemplos sobre esto. A ver por acá dos tipos de índice y vamos a ver cómo se calcula ese índice promedio simple. Entonces, para indicar el índice promedio, y estamos hablando, digamos acá, de precios. Si estoy hablando de precios, entonces voy a decir que ese índice promedio de precios va a ser igual. ¿Qué es lo que hace el promedio realmente? El promedio lo que hace es dividir en el número de elementos que tenga. Entonces está calculado de la siguiente forma. Va a ser la sumatoria de los índices de precios sobre n. Índice de precios.
como estamos hablando de un promedio, entonces sobre n. Voy a quitarle este rellenito. A ver. Y tendríamos para el índice promedio simple. A ver si le puedo disminuir tamaño a esto. Ahí está bien. Bueno. Y el índice agregado simple lo estaríamos calculando es las variaciones que hay. Digamos que lo vamos a escribir de la siguiente forma. Entonces el precio va a ser igual a las sumatorias de todos los periodos, que lo escribiremos entonces de la siguiente forma. Sobre la sumatoria de todos los valores del periodo anterior. Y ya saben, esto lo multiplico por 100 para escribirlo en términos de porcentaje. Lo mismo haría arriba. Lo multiplico por 100 para escribirlo en términos de porcentaje. Vamos a mirar algunos ejemplos que nos aclaren estos conceptos de acá. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, a ver, busco por acá uno que nos permita aclararlo. Supongamos que tenemos los siguientes elementos. Bueno, creo que mejor me voy a mover un poquito al Excel para agilizar. Bueno, hagámoslo acá, un ejercicio pequeño que no tenga tantos datos. Supongamos que tengo los siguientes artículos. A ver, busco por acá uno que me permita calcularlo. Supongamos que tengo 3 artículos. Pongamos cualquiera acá. Vamos a hacer una tablita simple donde tengamos 3 artículos. Voy a poner el artículo 1, el artículo 2 y el artículo 3 para no entrar a definir ningún producto. Se hace general. Entonces, artículo 1, artículo 2 y artículo 3. Bueno, tengo esos 3 artículos. Y tengo los precios para ese artículo. Digamos que tengo por acá los precios. Supongamos que un artículo vale $1000, que otro artículo vale $700, y que el otro artículo vale, pongámosle, $1200. 3 artículos cualquiera tiene sus precios. Entonces normalmente lo que nos interesa cuando queremos estos índices agregados es conocer cuál es el promedio o cuánto nos gastamos normalmente en la canasta familiar. Supongamos que esto fuera un mercado. Si ese fuera un mercado y solo tenemos esos 3 artículos, pues tenemos estos precios. Y entonces podríamos calcular los índices. ¿Cuánto nos gastamos en el mercado? Pues podemos calcular primero el índice
Vamos a mirarlo acá. Uno podría pensar que como tenemos 3 artículos, vemos acá, si yo quiero comparar los 3 artículos, tengo que compararlos con periodos de tiempo, y supongamos que estos son los precios para el año. Vamos a hacerlo contra 2 periodos, 2018, y pongámosle acá los precios del año 2019. Miremos el primer artículo. Digamos que del 2018 al 2019 pasó de valer 1000 unidades o 1000 pesos que haya pasado a valer 1200. Bueno, el siguiente, de 700, pensemos en que pudo haber bajado un poquito el artículo a 600. Y el siguiente, digamos que se mantiene estable. Es lo que pasa con la variación de los precios año tras año, y es lo que nos interesa. Recordemos que nos dice la economía en términos generales. La economía en términos generales, y ustedes conocen muy bien toda teoría económica, si a un producto se le aumenta el precio, pues lo más probable es que se disminuyan las cantidades. Una forma de estar uno como tratando de balancear esa canasta. Entonces, si se aumenta el precio, lo que uno espera es que las cantidades disminuyan, o viceversa. Si los precios disminuyen, las cantidades aumentan, y así es como funciona ese mercado de oferta y demanda. Lo mismo pasa con la canasta familiar. Si los precios aumentan, pues a uno le queda la alternativa: o sigue consumiendo lo mismo pero va a gastar más, o tiene un presupuesto ya establecido para la canasta familiar, entonces le toca ajustarse a esos precios, y es donde aparecen precisamente una cantidad de productos que llaman complementarios, que puede uno reemplazar por los que tiene. Eso es lo que hace toda teoría económica, ahí donde viene realmente los índices a funcionar. Calculemos primero el índice de precios para cada artículo. De acuerdo a lo que hemos visto, ¿cuál será el índice de precios simple para cada artículo? Quiero que cada uno lo haga y me indique acá cuál sería el índice de precios para cada artículo. Voy a ponerlo índice de precios. Y quiero que cada uno haga el cálculo ahí. Cada uno haga el cálculo y me dice entonces ya exactamente cuánto les da. Entonces tenemos los 3 artículos, los precios para el 2018 y 2019. Y tenemos los siguientes precios. Bueno, quiero oír respuestas. Ya voy a mirar en el chat a ver cómo les da esas respuestas para estos valores que estamos calculando. A ver quién tiene cálculos por ahí. Índice de precios para cada uno. No veo todavía respuestas de ese cálculo.
¿Cuánto les dará la variación de precios para el artículo 1 entre el 2018 y 2019? ¿Cuál será entonces la variación de precios? A ver, ¿quién ha hecho cálculos? A ver si esto está claro. Me dicen entonces que le dio 1.2 para la variación de precios del artículo 1 entre el 2018 y el 2019. Ese está correcto. ¿Cuánto le da para los otros artículos? Entonces el primero está correcto, 1.2 es la variación de precios para el artículo 1 del 2018 al 2019. ¿Cuánto le da para el artículo 2 y el artículo 3? Juan Esteban que estaba calculando. Entonces tenemos, creo que el segundo no, Juan Esteban, mire el cálculo, voy a revisarlo bien. En el segundo hubo una disminución, no un aumento. Mire que en el segundo el artículo disminuyó, pasó de 700 a 600, por lo tanto el índice tiene que ser inferior a 1, para que revise cuánto. 0,86 medio micro. 0,86, sí. Ese sería exactamente el valor que viene acá. Entonces 0,86. Recuerde que estoy comparando, es el mismo artículo frente a dos periodos diferentes. Y el último no hay variación, por lo tanto el índice de precios para este será 1. Entonces ahí tenemos un cálculo simple de precios. Ahora vamos a mirar si yo quisiera calcular un índice promedio. Ya aquí tengo cuál es el valor, cuál es la variación de cada artículo, pero yo quiero saber en totales cómo ha cambiado mi canasta familiar. Y mi canasta familiar la conforman estos tres artículos. Entonces yo necesito saber es cuánto me he gastado en total. Pues hay varias formas de hacerlo. Aquí me dice que lo primero es que puedo hacer un índice promedio simple. Aquí está la formulita. Puedo hacer este índice promedio simple. ¿Qué me dice el índice promedio simple? Calcule los índices promedio, ya los tenemos acá. Esos índices promedio, súmelos y divídalo en el número de artículos que hay. Entonces vamos a calcular esto. Hagamos la suma de esta columna y miremos cuánto nos da. Al hacer la suma de esa columna tenemos que el resultado es 3,06 me da. Entonces acá tenemos que la suma al final 3,06. Esa es la sumatoria. ¿Qué es lo que me dice acá la parte superior de la fórmula? Haga la suma de los índices de precio simple y divídalo en n. N es el número de artículos. Entonces este índice que tenemos acá para esta tabla específica me va a dar que el cálculo es la sumatoria que digo, voy a borrar todo esto, 3,06 dividido en n, que son 3 artículos, y eso me dará, vamos a mirar, hago el cálculo y eso dividido en 3, 1, 0, lo voy a dejar con 2 decimales, 102. Entonces igual 1,02. ¿Qué significa? Significa que mi canasta familiar tuvo un incremento de ¿cuánto? ¿Qué porcentaje? ¿De cuánto? Profe, Sí. una pregunta, ¿no se multiplica por 100?
Pues lo puedo dejar sin multiplicar. Aquí no lo estoy multiplicando. Si aquí hay un error en la fórmula, le voy a quitar el 100. Yo me acostumbro más a trabajar sin el 100 y después interpretarlo. Si lo multiplica por 100 le va a dar 102. Pero igual, indiferente como lo trabaje. Sí, pero si lo multiplico por 100 le voy a quitar la coma y lo voy a dejar en 102. ¿Qué significa? Significa que hay un incremento de ¿cuánto? Del 2%. Un incremento en la canasta familiar del 2%. Entonces mire que esos índices empiezan a indicarme ya. A pesar de que un artículo tuvo un incremento del 20%, el otro se mantuvo estable y otro bajó, mi canasta familiar finalmente todo cambió en el 2%. Ese es un índice promedio simple. Vamos a mirar cómo calcularíamos el índice agregado simple. ¿Sí ve? Hay un índice promedio simple que es este que acabamos de calcular y vamos a ver cómo calculamos este índice agregado simple. Siempre les he insistido mucho que identifiquemos los elementos que tienen las fórmulas, más que el símbolo es qué elementos estamos usando, cómo se llaman, para poder hacer buenas interpretaciones. Entonces supongamos que quiero calcular este índice agregado simple. A ver qué variación nos da en la canasta familiar. Entonces nos está diciendo que lo primero que debo hacer acá es la sumatoria de los precios para un periodo inicial. ¿Cuál es el periodo? El periodo más reciente es 2019. Entonces lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Voy a moverme acá. Vamos a calcular la suma de los precios en 2019 y la suma de los precios en 2018. Y hacemos ese cociente. Entonces miremos suma de precios 2019 y 2018. Para 2019 al hacer la suma, eso les va a dar 3000. Si lo están verificando allá. Y para 2018 me da 2900. Entonces tenemos 3000 por un lado. Por acá voy a escribir la suma. Aquí es 3000. Voy a dejarlo sin este relleno. Y para este fue 2900. Bueno. Entonces hacemos sumatorias. Por lo tanto, el índice de agregado simple lo vamos a calcular de la siguiente forma. Voy a trasladar la formulita acá y reemplazamos valores. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de los periodos actuales. Periodo más reciente, este 2019, entonces esta sumatoria acá da 3000. Y el periodo más antiguo es 2008, da 2900. Y al hacer ese cálculo, ¿cuánto nos da? Comparemos. ¿Cuánto les da el cálculo? Voy a hacerlo por acá. Entonces 3000 dividido 2900 y lo voy a multiplicar por 100 entonces para que me quede igual que el anterior. Eso me da bueno. Mire que tengo dos índices calculados diferentes. Este lo voy a llamar índice promedio simple y este índice agregado simple. En ambos me está indicando que hubo un aumento en la canasta familiar, sin embargo el ponderado me da un poquito más, 3.4% de aumento y este el 2%. Ambos cálculos son válidos, no hay uno mejor que otro, por eso les digo, todo depende de la metodología y lo que sí debemos definir es siempre
en la metodología mantenerla estable para poder ser comparable en el tiempo. Si yo cambio metodologías, finalmente no sería comparable. Bueno, inquietudes hasta el momento. Entonces podemos resumir todo a lo siguiente, que tenemos unos números índice. El tema general es los números índice, y un número índice no es más que la comparación entre dos periodos. Acá lo tenemos definido claramente. Número índice es la comparación de una variable entre dos o más periodos, y encontramos que podemos hallar índices para precios, índices para cantidades o índices de valor. Mire que utilizamos para producción, utilizamos cantidades, entonces es entender el concepto. ¿Qué hace? ¿Cómo se calcula el índice simple? Es un periodo actual, no importa la variable de estudio, tenemos un periodo actual. Por ejemplo, acá en el caso de los precios, tomamos el periodo más reciente comparado contra un precio o contra un periodo base. Y eso lo puedo hacer de dos formas. Puedo dejar un periodo base alejado, puede ser el primero como en este caso, o puedo tomar un periodo base en cualquier línea de tiempo. Y siempre la referencia será que el periodo base es el que va a estar acá como P sub 0. Y se compara frente a ese periodo. O también puedo hacer un índice simple siempre frente al periodo anterior. Entonces tenemos las dos formas. Este con año base. Y tenemos este con el periodo anterior. Y mire que los resultados son diferentes. Porque digamos que el año base viene acumulado. El año anterior solo viene comparado solo contra un periodo. Esos son índices simples. Índices simples, y decimos que son índices no ponderados. Pero también tenemos índices agregados. En estos índices simples acá normalmente tenemos un solo producto. Miren que es una sola variable a través del tiempo. Pero aparecen los índices agregados ponderados y no ponderados. Pero aquí hablamos de que hay ya varios artículos comparados en varios periodos. En el anterior era para un solo artículo. Aquí ya tenemos varios artículos, que es normalmente como se calcula, por ejemplo, el IPC. Son varios artículos y se tienen los precios, se tienen las cantidades y se hace los índices para cada artículo por el periodo. Y podemos calcular índice promedio simple o un índice agregado simple. ¿Cómo hacemos el índice promedio simple? Calculamos índices para cada artículo y al final hacemos la sumatoria, hacemos un promedio de esos índices simples. Ese sería este primer índice que lo llamamos índice promedio simple. O podemos hacer índice agregado simple. ¿Cómo se calcula el índice agregado simple? Hacemos sumatorias de los precios de todos los artículos por periodo. O sea, cuánto nos cuesta la canasta familiar en este caso en el 2018 y cuánto nos cuesta en el 2019. Y finalmente comparamos esas dos cantidades, siguiendo el mismo criterio que traíamos de los índices, el periodo actual frente al periodo anterior. Entonces la sumatoria, y aquí entonces vuelvo e insisto, la fórmula puedo tenerla multiplicado por 100 o puedo tenerlo sin multiplicar por 100. Todo depende de cómo se acostumbren a trabajarlos, pero finalmente la interpretación va a ser la misma. Entonces la fórmula puede estar de estas dos formas y es lo mismo. Tener esta acá
y tener esta K, finalmente la interpretación va a ser la misma. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Aquí me da un valor entre 0 y 1. Aquí me va a dar siempre un valor entre 0 y 1, mientras que aquí me va a dar un valor entre 0, digamos 0 y 100, como referencia. Digo 0 y 100 porque estamos hablando de porcentajes, o también puedo decirlo más bien que aquí hablo de porcentajes y aquí puedo hablar de proporciones. A ver, acá puedo hablar más bien de proporción. Y esta es quizás de las herramientas que más van a utilizar ustedes permanentemente siempre que quieran hacer análisis. Ya estábamos viendo un tema anterior que era el de correlación y regresión. Mire que estamos buscando cómo hacer pronósticos. Y un primer elemento era encontrar un modelo que me permita identificar si la variable la puedo calcular a futuro. Ahora con la variación de los índices, pues esto es lo que me empieza a mostrar también cuál es la tendencia. Si está aumentando o está disminuyendo y en qué proporción está aumentando y disminuyendo. Entonces, cuando yo empiezo a asociar todos esos elementos, tengo unos criterios de decisión muy fuertes ya para planeación. Entonces, el análisis cuantitativo se va volviendo muy fuerte en este sentido. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. En la próxima clase entonces quedamos ya para el parcial. Y el próximo jueves continuaremos entonces con el tema de los números índice y series de tiempo, que es un tema muy enfocado a la ciencia económica y administrativa. Bueno, no sé si tengan alguna inquietud antes de cerrar. A ver, algún mensaje por acá en el chat, ¿no? También les envié ayer el ejercicio de estadística para que revisen a ver cómo les va con ese y hagan la interpretación. Bueno, entonces, inquietudes. Ninguna. Bueno, entonces si no hay más inquietudes, no queda más que despedirlo y nos veremos en la próxima clase. Y ya saben, próximo miércoles entonces el parcial, todo sobre correlación y regresión. Que estén muy bien. Les agradezco. Hasta luego, profe. Hasta luego.